del equipo 4 y vamos a hablarles de la regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. El primer tema es sistema nervioso autónomo. La parte más importante del sistema nervioso autónomo para la regulación de la circulación es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático contribuye de manera importante a la regulación de la función cardíaca. En esta imagen se muestra la anatomía del control nervioso simpático de la circulación. Las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros 1 o 2 nervios lumbares. Después pasan inmediatamente a la cadena simpática y cada una de las cuales recorre cada lado de la columna vertebral. Después van a seguir 2 rutas hacia la circulación. Una a través de los nervios simpáticos específicos que inervan principalmente la vasculatura de las vísceras internas y del corazón. Y 2, la segunda va a ser entrando casi inmediatamente en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura en las zonas periféricas. El siguiente tema es inervación simpática de los vasos sanguíneos. En esta figura se muestra la distribución de las fibras nerviosas simpáticas hacia los vasos sanguíneos, demostrando que en la mayoría de los tejidos están inervados por los vasos, excepto en los capilares. Los esfínteres precapilares y las metarteriolas están inervados en algunos tejidos como los vasos sanguíneos mesentéricos, aunque normalmente su inervación simpática no es tan densa como en las pequeñas arterias, las arteriolas y las venas. La inervación de las pequeñas arterias y arteriolas permite que la estimulación simpática aumente, la resistencia al flujo sanguíneo y por tanto disminuye la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La inervación de los vasos grandes, en particular de las venas, hace posible que la estimulación simpática disminuya y el volumen de estos vasos. Y esta disminución de volumen empuja la sangre de regreso al corazón y por tanto se desempeña un papel muy importante en la regulación de función de la bomba cardíaca. El siguiente tema es el sistema vasoconstrictor simpático y su control por el sistema venoso central. Tenemos que los nervios simpáticos transportan una enorme cantidad de fibras nerviosas vasoconstrictoras y solo algunas fibras vasodilatadoras. Las fibras vasoconstrictoras se distribuyen esencialmente hacia todos los segmentos de la circulación, pero más hacia algunos tejidos que otros. Este efecto vasoconstrictor simpático es especialmente potente en los riñones, intestinos, brazo y piel, pero lo es mucho menos en el músculo esquelético y en el cerebro. El centro vasomotor del cerebro y controla el sistema vasoconstrictor. Está situado bilateralmente en una sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Conforman una zona denominada centro vasomotor. Este centro lo que hace es que transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos, prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas del organismo. Aunque la organización total del centro vasomotor aún no se conoce con detalle, en algunos experimentos han sido posible identificar ciertas zonas importantes de este centro. El primero es la zona vasoconstrictora, que está ubicada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. La segunda es la zona vasodilatadora, que está situada también bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Y la tercera es una zona sensitiva situada bilateralmente en un núcleo del tracto solitario de las porciones posterolaterales del bulbo y parte inferior de la protuberancia. Mi nombre es Marisol Casado Gómez y voy a hablar a qué se debe normalmente el tono muscular simpático, que sería la contracción parcial continua de los vasos sanguíneos. En condiciones normales, la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuamente hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas sobre todo el cuerpo. Estas producen descargas lentas de las mismas fibras a una velocidad entre medio y 2 impulsos por segundo. A esto se le conoce como tono vasoconstrictor simpático. Estos impulsos mantienen un estado parcial de contracción en los vasos sanguíneos, lo cual se conoce como tono vasomotor. En esta figura podemos ver la trascendencia del tono vasoconstrictor. Consiste en un experimento en el cual se administró una anestesia espinal total, en lo cual hizo que se bloquearan todos los impulsos nerviosos simpáticos desde la médula espinal hasta toda la periferia. En consecuencia, la presión arterial
cayó de 100 a 50 milímetros de mercurio. Minutos después, se hizo una inyección en sangre de noradrenalina. Tomando en cuenta que es la noradrenalina. Noradrenalina es la principal hormona vasoconstrictora segregada por las terminaciones de fibras nerviosas simpáticas. Como la hormona fue inyectada en sangre, en menos de lo que fue 1 a 3 minutos, la presión arterial volvió a subir hasta que se destruyó toda esta hormona y volvió a caer la presión arterial. A continuación voy a hablar sobre el control del centro vasomotor por los centros nerviosos superiores. Un gran número de neuronas pequeñas situadas por la sustancia reticular de la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo excitan o inhiban el centro vasomotor. En esta imagen se representa la sustancia reticular. En general, las neuronas de las porciones más laterales superiores de la sustancia reticular provocan excitación, mientras las más mediales inferiores provocan inhibición. El hipotálamo desempeña un papel especial en el control del sistema vasoconstrictor, ya que ejerce efectos potentes excitadores o inhibidores sobre el sistema vasomotor. Las porciones más posterolaterales del hipotálamo provocan principalmente excitación, mientras las anteriores provocan excitación o inhibición dependiendo el lugar específico donde se encuentre la porción que se estimule. Las zonas basales dispersas del cerebro tienen un efecto muy importante en la función cardiovascular. A continuación voy a hablar sobre el desvanecimiento emocional, o bien llamado síncope vasovagal. Se produce una reacción vasodilatadora en las personas en las que las emociones intensas ocasionan alteraciones que provocan los desvanecimientos. El sistema vasodilatador muscular se activa y también el centro vagal cardioinhibidor transmite señales potentes al corazón, lo cual disminuye en gran medida la frecuencia cardíaca. La presión arterial cae con rapidez, lo cual reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro y provoca la pérdida de conciencia. A esto se le conoce como síncope vasovagal. Para concluir, vamos a hablar sobre la función del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial. Se producen 3 cambios importantes simultáneamente, los cuales aumentan la presión arterial. Estos son, en principal, la mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, por lo cual pues, se va a aumentar la resistencia periférica total y la presión arterial. En segundo, las venas se contraen. Las venas en especial se contraen con fuerza. Esta contracción desplaza la sangre desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, lo cual aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente y este órgano produce entonces el aumento de la presión arterial. Por último, el sistema nervioso autónomo estimula directamente al corazón, lo cual aumenta lo que es el bombeo cardíaco y esto aumenta la frecuencia cardíaca. Yo soy Luis Alejandro Machuca y yo les voy a hablar de los aumentos de la presión arterial. Vamos a tener que esta se va a dar en diversas situaciones, como puede ser el ejercicio muscular u otros tipos de estrés. Durante el ejercicio muscular se producen incrementos como consecuencia de la elevación simultánea de la presión arterial, provocada por la estimulación simpática durante el ejercicio. En el ejercicio intenso es posible un aumento de la presión arterial desde un 30 a un 40%, lo cual aumenta el flujo sanguíneo casi 2 veces más. El aumento de la presión arterial durante el ejercicio muscular se debe principalmente a efectos del sistema nervioso. Esto porque al mismo tiempo que se activan las zonas cerebrales motoras para la realización del ejercicio, se activa también la mayor parte del sistema activador reticular del encéfalo. Esto incluye una estimulación mucho mayor de las zonas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor.
Estos efectos aumentan la presión arterial de forma instantánea para mantener la sincronización con el aumento de la actividad muscular. Se produce un incremento similar de la presión en algunos tipos de estrés, como puede ser durante un miedo intenso, en el cual la presión arterial puede aumentar hasta entre 75 y 100 milímetros de mercurio en solo unos cuantos segundos. A esto se le conoce como reacción de alarma, y esta proporciona un exceso de la presión arterial para aportar sangre inmediatamente a cualquiera de los músculos que se pueda requerir ante una respuesta instantánea de huir del peligro. Ahora, mecanismos reflejos para mantener la presión arterial normal. Vamos a tener diversos mecanismos de control especiales e inconscientes que nos van a ayudar a mantener nuestra presión arterial dentro de parámetros normales. Casi todos estos se basan en mecanismos de retroalimentación negativa. Aquí tenemos al sistema de control mediante varorreceptores, que da a los reflejos varorreceptores. El reflejo varorreceptor se inicia en los receptores de estiramiento, conocidos también como varorreceptores o presorreceptores. Estos se van a encontrar en puntos específicos de las paredes de arterias sistémicas de gran tamaño. El aumento de la presión arterial va a estirar estos receptores y van a transmitir su señal hacia el sistema nervioso central. Las señales de retroalimentación van a regresar por medio del sistema nervioso autónomo hacia la circulación, y esto para reducir la presión arterial hasta el nivel normal. Vamos a tener que los varorreceptores son terminaciones nerviosas de tipo spray, que van a ser abundantes, como ya dijimos, en las paredes de grandes arterias sistémicas. Estos van a ser abundantes en dos puntos: en las arterias carótidas internas, a una poca distancia de la bifurcación carotídea, en una zona que se conoce como seno carotídeo, y en la pared del callado aórtico. Ahora, las señales de los varorreceptores carotídeos se van a transmitir a través de pequeños nervios de Hennig, que estos van a transmitir la señal hacia los nervios glosofaringios, y estos a su vez al núcleo del tracto solitario del bulbo del tronco del encéfalo. Las señales de los varorreceptores aórticos van a transmitir su señal a través de los nervios vagos hacia el núcleo del tracto solitario del bulbo. Ahora, respuesta de los varorreceptores a la presión arterial. Aquí en la imagen podemos observar los distintos niveles de presión arterial y su estimulación sobre la frecuencia de los impulsos de los nervios del seno carotídeo. Vamos a tener que entre 0 y 50 milímetros de mercurio no hay estimulación alguna. Sin embargo, por encima de estos valores, vamos a tener que la respuesta va a ser progresivamente mayor, hasta alcanzar su máximo en 180 milímetros de mercurio. Vamos a tener también que la respuesta de los varorreceptores aórticos es similar a la de los carotídeos, a excepción de que estos actúan con presiones arteriales con 30 milímetros de mercurio mayores. En el intervalo normal de funcionamiento de la presión arterial, los cambios más pequeños de la presión provocan un cambio importante de la señal varorrefleja. Esto para reajustar la presión arterial a la normalidad. Esto quiere decir que el sistema de retroalimentación de los varorreceptores actúa más eficazmente en el intervalo de presión en el que es más necesario. Tenemos también que los varorreceptores responden mucho más rápido a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria. Es decir, si la presión arterial media es de 150 milímetros de mercurio, pero en ese momento aumenta rápidamente, la frecuencia de la transmisión del impulso puede llegar a ser hasta el doble de lo que sería con una presión estacionaria en 150 milímetros de mercurio. Ahora, el reflejo circulatorio iniciado por los varorreceptores. Vamos a tener que después de que las señales de los varorreceptores entren en el núcleo del tracto solitario del bulbo, las señales secundarias se van a encargar de inhibir al centro vasoconstrictor del bulbo y excitar el centro parasimpático vagal. Esto nos va a dar dos efectos, que es la vasodilatación de las venas y arteriolas del sistema circulatorio periférico y el descenso de la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción cardíaca. Entonces, vamos a tener
que cuando los varorreceptores son estimulados por una presión arterial alta, entonces la respuesta va a provocar el descenso reflejo de la presión arterial. Esto como consecuencia de una menor resistencia periférica y un menor gasto cardíaco. Al contrario de esto, en una presión baja se tienen los efectos contrarios, que es el aumento reflejo de la presión hasta sus niveles normales. En esta imagen podemos observar un cambio reflejo típico de la presión arterial causado por la oclusión de las arterias carótidas comunes. La oclusión de las dos arterias carótidas comunes disminuye la presión en el seno carotidio. Entonces, la disminución de la presión en el seno carotidio va a disminuir también la función inhibidora del varorreceptor sobre el centro vasomotor. Entonces, este va a elevar la presión arterial por niveles altos mientras se mantengan ocluidas las arterias carótidas. Una vez que la oclusión se elimina, los varorreceptores recaptan ese aumento de presión y la presión arterial empieza a descender primero hasta por niveles debajo de los normales, esto en sobrecompensación de la presión arterial elevada. Después de un minuto, la presión arterial se puede restablecer a sus valores normales. Okay. Hablaremos acerca de los varorreceptores que atenúan los cambios de la presión arterial durante los cambios de postura del cuerpo. Bueno, la capacidad de los varorreceptores de mantener una presión arterial relativamente constante en la parte superior del cuerpo es importante. Cuando una persona se levanta después de haber estado acostada, inmediatamente la presión arterial de la cabeza y parte superior también del cuerpo tiende a caer y el descenso importante de esta presión podría provocar la pérdida de la conciencia. Ahora, aunque el descenso de la presión en los varorreceptores provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática muy potente en todo el cuerpo, lo que minimiza el descenso de la presión de la cabeza. Ahora hablaremos acerca de la función amortiguadora de la presión del sistema de control de varorreceptores. Bueno, como el sistema de varorreceptores se opone tanto al aumento como al descenso de la presión arterial, se le denomina sistema amortiguador de la presión y los nervios de los varorreceptores como nervios amortiguadores. Entonces, en la primera imagen podemos observar la presión arterial de un perro normal, que está entre 85 y 115 milímetros de mercurio. Ahora, en la segunda imagen podemos ver la presión arterial de un perro sin varorreceptores. Esta varía entre 50 y 160 milímetros de mercurio. Entonces, se puede ver la variabilidad extrema de la presión en ausencia del sistema arterial de varorreceptores. Bueno, ahora hablaremos acerca del control de la presión arterial por los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, efecto del bajo nivel de oxígeno sobre la presión arterial. Bueno, los quimiorreceptores están formados por células quimiosensibles. Estas son muy sensibles a la disminución del oxígeno, al aumento del dióxido de carbono y al aumento de hidrógeno. Están situados en los cuerpos carotídeos y el callado aórtico. Bueno, los quimiorreceptores excitan las fibras nerviosas que junto a las fibras de los varorreceptores llegan por los nervios de Henry y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo. Ahora hablaremos acerca de los reflejos auriculares y en la arteria pulmonar que regulan la presión arterial. Bueno, tanto la aurícula como las arterias pulmonares tienen sus paredes de estiramiento, denominadas receptores de baja presión. Estos receptores de baja presión desempeñan un papel muy importante, en especial al minimizar los cambios de presión arterial en respuesta a los cambios en el volumen de sangre. Ahora, si hablamos de los reflejos auriculares que activan los riñones, el reflejo de volumen. Bueno, el estiramiento de las aurículas también provoca una dilatación refleja significativa de las características aferentes en los riñones. Las señales se transmiten simultáneamente desde las aurículas hacia el hipotálamo para disminuir y así se da la secreción de ADH, el control del reflejo auricular de la frecuencia cardíaca. Bueno, el aumento de la presión auricular también aumenta la frecuencia cardíaca hasta un 75%. Una pequeña parte de este incremento se debe al efecto directo del aumento del volumen auricular para estirar el nódulo sinusal.
Los receptores de estiramiento de las aurículas que provocan este mismo reflejo transmiten sus señales aferentes a través de los nervios vagos al bulbo raquídeo. En sí, entonces, este reflejo ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas, las aurículas y la circulación pulmonar. Hola, mi nombre es Saraí Casados y vamos a ver la respuesta isquémica del sistema nervioso, el control de la presión arterial por el centro vasomotor del cerebro en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo cerebral. La mayor parte del control nervioso de la presión sanguínea se logra por los reflejos que se originan en los vasoreceptores, quimiorreceptores y los receptores de presión baja. Todos estos están situados en la circulación periférica fuera del cerebro. Cuando el flujo sanguíneo se dirige hacia el centro vasomotor en la parte inferior del tronco del encéfalo, disminuye lo suficiente para provocar un defecto nutricional, es decir, va a provocar una isquemia cerebral. Aquí las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras van a responder a la isquemia y van a excitarse. Cuando esto sucede, la presión arterial sistémica aumenta hacia los niveles más altos de que se pueda bombear el corazón. Se cree que este efecto se debe al caso de la sangre que fluye lentamente y no puede llevarse dióxido de carbono dentro del centro vasomotor del tronco del encéfalo, con niveles bajos del flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor. Es posible que haya otros factores como la acumulación de ácido láctico y otras sustancias ácidas en el centro vasomotor que también contribuyen a la importante estimulación y elevación de la presión arterial. Esta elevación en respuesta a la isquemia cerebral se va a conocer como respuesta isquémica del sistema nervioso central. El efecto isquémico sobre la actividad vasomotora puede elevar drásticamente la presión arterial media, llegando hasta los 250 milímetros de mercurio durante hasta 10 minutos. El grado de la vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral a menudo es tan grande que algunos de los vasos periféricos se ocluyen totalmente o casi totalmente. Por ejemplo, los riñones interrumpen totalmente su producción de orina por la constricción arterial renal en esta respuesta a la descarga simpática. Por la respuesta isquémica del sistema nervioso central es una de las actividades más potentes de todos los activadores del sistema vasoconstrictor simpático. Vamos a ver la reacción de Cushing al aumento de la presión en torno al encéfalo. La denominada reacción de Cushing es un tipo especial de respuesta isquémica del sistema nervioso central que se produce como consecuencia del aumento del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro en la bóveda craneal. Cuando aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo hasta igualar la presión arterial, comprime todo el cerebro y las arterias cerebrales e interrumpe el aporte sanguíneo cerebral, se inicia una respuesta isquémica del sistema nervioso central que provoca la elevación de la presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta a un nivel más alto que el del líquido cefalorraquídeo, la sangre volverá a fluir para aliviar esta isquemia cerebral. Lo normal es que la presión sanguínea entre un nuevo equilibrio un poco mayor que la presión del líquido cefalorraquídeo para que así se pueda fluir sangre hacia el cerebro. La reacción de Cushing va a proteger a los centros vitales del cerebro de la pérdida de nutrientes en caso de que la presión del líquido cefalorraquídeo sea suficientemente alta para comprimir las arterias cerebrales. Vamos a ver las características esenciales del control nervioso de la presión arterial, la función de los nervios y del músculo esquelético, del incremento del gasto cardíaco y la presión arterial. Sabemos que el control nervioso de la circulación de acción más importante va a ser regulado por el sistema nervioso autónomo, pero al menos hay dos situaciones en las que los nervios y músculos esqueléticos también tienen un papel importante en las respuestas circulatorias. Uno de ellos va a ser el reflejo de la comprensión abdominal. Cuando se propaga un reflejo de los vasoreceptores, quimiorreceptores, las señales nerviosas se transmiten simultáneamente a través de los nervios esqueléticos hacia los músculos esqueléticos del organismo, en particular hacia los músculos abdominales, los que comprimen los reservorios venosos abdominales, ayudando a trasladar la sangre desde los reservorios vasculares abdominales hacia el corazón. En consecuencia, por eso el corazón va a disponer de mayor cantidad de sangre para bombear. A esto se le va a llamar reflejo de compresión abdominal. También vamos a tener el aumento del gasto cardíaco
y de la presión arterial causado por la contracción del músculo esquelético durante el ejercicio. Cuando los músculos esqueléticos se contraen durante el ejercicio, comprimen los vasos sanguíneos por todo el organismo. Incluso la anticipación del músculo aprieta los músculos con los que se comprimen los vasos musculares y los abdominales. El efecto resultante es el traslado de la sangre de los vasos periféricos hacia el corazón y los pulmones, por tanto el aumento del gasto cardíaco. Este efecto esencial provoca un incremento de 5 a 7 veces el gasto cardíaco. Vamos a ver las ondas respiratorias en la presión arterial. Cada ciclo de la respiración la presión arterial va a aumentar y cae de 4 a 6 milímetros de mercurio en forma de oleadas, provocando ondas respiratorias de la presión arterial. Las ondas son consecuencia de varios efectos y algunas son, tienen origen de reflejo. Vamos a ver que muchas de las señales respiratorias que surgen en el centro de la respiración del bulbo raquídeo van a desbordar hacia el centro vasomotor con cada ciclo respiratorio. Ese es uno de los efectos. El segundo es que cada que una persona va a inspirar, la presión de la cavidad torácica se vuelve más negativa de lo habitual, provocando la expansión de los vasos sanguíneos torácicos y la reducción en consecuencia de la cantidad de sangre que va a volver hacia el corazón izquierdo, disminuyendo momentáneamente el gasto cardíaco y la presión arterial. La tercera va a ser los cambios de la presión provocados en los vasos torácicos por la respiración, que excitan los receptores de estiramiento vasculares y auriculares. Vamos a ver las ondas vasomotoras de presión arterial, oscilación de los sistemas de control reflejo de la presión. A menudo de que se registra la presión arterial de un animal, además de las pequeñas ondas causadas por la respiración, se van a detectar otro tipo de ondas de hasta 10 y 40 milímetros de mercurio que aumentan y disminuyen más lentamente que las ondas respiratorias. La duración de cada ciclo varía de 26 segundos en el perro anestesiado a 7 a 10 segundos en un ser humano no anestesiado. En estas ondas se denominan ondas vasomotoras o ondas de Meyer. ¿Cuál va a ser la causa de las ondas vasomotoras? Es la oscilación refleja de uno o más mecanismos de control nervioso de la presión. Uno de estos va a ser la oscilación de los reflejos barrorreceptores y quimiorreceptores. Las ondas vasomotoras que se encuentran en esta figura, en la sección B, van a ser la oscilación de los reflejos barrorreceptores. Va a ser una presión alta que excita a los barrorreceptores, lo que inhibe el sistema nervioso autónomo y reduce la presión unos segundos más tarde. El descenso de la presión reduce a su vez la estimulación de un barrorreceptor y permite que el centro vasomotor se active una vez más, elevando la presión a un valor más alto del que ya estaba. La respuesta no va a ser instantánea y se retrasa hasta unos segundos más tarde. Esta presión elevada inicia entonces otro ciclo y la oscilación continúa una y otra vez. El reflejo de los quimiorreceptores también puede oscilar este mismo tipo de ondas. Probablemente tenga un papel más importante en las ondas vasomotoras cuando el intervalo de la presión arterial sea entre 40 a 80 milímetros de mercurio, porque en este intervalo bajo el control de la circulación por los quimiorreceptores es mucho más potente que en el control de los barrorreceptores, que se vuelve más débil. Para terminar, vamos a ver la oscilación de la respuesta del sistema nervioso central. En la figura vamos a ver la oscilación del mecanismo del control isquémico del sistema nervioso central. En este experimento se elevó la presión del líquido cefalorraquídeo, como ya se vio antes, hasta 160 milímetros de mercurio, comprimiendo todos los vasos cerebrales y cayendo en una respuesta de presión isquémica del sistema nervioso central hasta 200 milímetros de mercurio. Cuando la presión arterial aumentó hasta un valor elevado, se alivió la isquemia cerebral y el sistema nervioso central quedó inactivado. Cuando la presión arterial aumentó a un nivel elevado, se alivió la isquemia cerebral y el sistema nervioso simpático quedó inactivado. Este ciclo se volvió a repetir, manteniendo siempre elevado la presión del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, es todo por hoy. Espero les haya servido y nos vemos.